nombre es María Fernanda Correa, estudiante de Psicología Clínica de la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy tenemos como invitado al magíster Pablo Galarza, quien nos va a comentar un poco acerca de un proyecto social de reinserción laboral en adultos mayores. Por ese motivo le doy la bienvenida a Pablo y quisiera primero que nos comente un poco de su experiencia laboral. Ya. Bueno, gracias por invitarme a participar, qué gusto para mí volverlos a ver. Mi experiencia laboral, yo soy de formación psicólogo general, de título de posgrado, soy psicólogo organizacional y empresarial y actualmente estoy finalizando mi doctorado en administración, bueno, es un DBA, sí, y tengo una especialización en gestión del cambio y una especialización en negociación y solución de conflictos laborales, organizacionales y familiares, psicológicos. Esa es mi información brevemente. Muchas gracias, Pablo. Esta información nos permite más conocerlo un poco de usted, de su experiencia laboral. Y bueno, primero antes de iniciar, quisiera comentarle que la duración de esta entrevista va a tener un aproximado de 10 minutos. Y bueno, para comenzar con la primera pregunta, quisiera que nos comente cuál fue el nombre del proyecto en el que usted estuvo involucrado. Ya, el nombre del proyecto era un proyecto de inserción laboral a los adultos mayores jubilados de Minas Gerais. Ya fue en el año del 2019. Me llama mucho la atención que la población sea adultos mayores. Y por eso, ¿de dónde surge esa idea de realizar el proyecto? La idea de hacer este proyecto realmente nace porque en Minas Gerais, donde se aplicó, es una ciudad que pertenece a Sao Paulo, es una ciudad más o menos de 500,000 habitantes que es conocida por la minería, hay muchas fábricas de papel, sí, hay agroindustria bastante de caña. La caña lo que hacen es dividirla para combustible en una parte y el otro es para hacer cachaza, aguardiente, ¿ya? Entonces, en este lugar hay una población muy grande de adultos mayores, ¿ya? Y son personas jubiladas, obviamente. Entonces, es raro, ¿no? Que más adelante no va a ser raro, pero de momento es raro que la población de más cantidad en una ciudad sean los adultos mayores. Generalmente no pasa así, ¿no? La población más grande que sueles tener es entre los 30, 40 años, ¿ya? De más número de personas. Entonces, como tenían esta situación, lo que se hizo en Minas Gerais es se presentó un proyecto, ¿sí? Se presentó un proyecto al gobierno, ¿sí? Al gobierno local de Sao Paulo, en donde se proponía reactivar a los adultos mayores que vuelvan a ser insertados laboralmente. Ya, entonces fue un proyecto que se le dio el visto bueno. Yo realmente en ese entonces trabajaba en la universidad, pero viajé a la Universidad de Minas Gerais porque tenía que hacer una visita, ¿sí? Y ahí nos incorporamos dentro del proyecto. No lo liderábamos, nosotros lo lideraban desde ya, pero fuimos participantes como universidad. Entonces siempre me pareció muy interesante este proyecto, pero bueno. Pero en sí, ¿hasta dónde se pretendía llegar? ¿Qué alcance tenía el proyecto? Ya, el proyecto lo que proponía era nuevamente la inserción laboral a ellos. El gobierno, cuando analizó el proyecto, lo que determinó es que le gustó, sí, pero que se puede implementar dentro de instituciones gubernamentales nacionales, no dentro de la ciudad donde les menciono, y lo que determinó es que el lugar más apropiado, se hizo un análisis, pero el lugar más apropiado donde se podía reinsertar a los adultos mayores era el tema de atención al cliente, atención al público. Ya, entonces lo que hicieron es en estas oficinas del gobierno, por ejemplo, para pagar servicios básicos y para pagar otro tipo de cosas, los insertaron a las personas y ellos se dedicaban a hacer la atención a cualquiera, ¿no? Las personas que asistían. Ya, bueno, eso de atención es algo muy, muy interesante, ¿no? Como adultos mayores. Y me gustaría conocer más de cómo fue esa reinserción, o sea, qué actividades estaban planificadas en el proyecto para reinsertarlos en el ámbito de atención al cliente. Ya, entonces ellos
ellos primero los ubicaban, ¿ya? Los ubicaban en un lugar, hablaban con los jefes directos, los ubicaban, se hizo un proceso de selección previamente, donde tú podías postular como adulto mayor, ¿ya? Trataban de ver ciertas características y no trataban de segmentar o quitar posibilidades a las personas, pero si habían algunas enfermedades como de carácter catastrófico, sí se los eliminaba del proyecto, ¿sí? O sea, suena mal, pero lo que trataban era de cuidar un poco la situación de ellos. Entonces se insertaron muchas personas a trabajar, ¿ya? Presentabas tu deseo de trabajar, se hacía un proceso de selección y se te incorporaba. Ibas a una institución pública, ¿sí? Para el tema de atención, procedías, te daban un proceso, había un proceso de formación lógicamente atado donde te enseñaban los procesos de la institución que tú ibas a trabajar. Generalmente en atención al cliente no necesitas conocer muy específicamente algo del negocio, sino es un tema de la información. Entonces se prestaba, ¿no? para que sea un punto de trabajo que se daba para los adultos mayores. Luego ya recibías la formación, tenías un proceso de inducción donde te presentaban a la gente, sí, e ingresabas a trabajar. Los horarios eran los mismos que el resto de personas, eran las 8 horas diarias, sí. Lo que fue una consecuencia muy buena es que se les daba muy fácil a las personas, los adultos mayores, atender a la gente, y era bien recíproco desde las personas que eran atendidas, sí. Era mucho más cercana la atención, mucho más afectiva, ya no llegaban en un tono de reclamo. Entonces fue algo bastante interesante. Ese es un resultado demasiado interesante para contar a veces con las personas mayores, porque se conoce que, o se tiene el estigma de que todas las personas mayores por la edad son impacientes o demasiado pacientes. Entonces es un dato muy, muy interesante. Y bueno, ¿y cómo estuvo conformado el equipo de trabajo para llevar a cabo el proyecto? La estructura fue que era un proyecto tipo cascada. Sí, tipo cascada. Era presentado por la Universidad de Minas Gerais. Sí, lo lideraba, no recuerdo el nombre de la persona, pero lo lideraba una chica. Sí, me parece que ella trabajaba dentro de los vicerrectorados ella trabajaba en vinculación social dentro de la universidad, y ella lo propuso, ¿ya? Entonces hizo invitación a varias universidades para que puedan participar. Estaban involucradas 4 universidades más y nosotros también, porque había un vínculo con la Universidad de Minas Gerais, y justo en ese tiempo íbamos a hacer una visita. Se nos ofreció la oportunidad de incorporarnos al proyecto al menos durante 2 semanas, que era nuestra estancia. Esa era la estructura. Entonces había una persona que lideraba y había más personas que apoyaban con cualquier proceso que necesiten. Administrativo, ellos presentaron la propuesta al gobierno local y él la aceptó. Sí, luego, una vez que se tenía la propuesta aceptada, se habló con las instituciones gubernamentales, o sea, que pertenecían al gobierno, las empresas. Sí, se comunicó a los jefes directos que había una resolución. Se les dio un tema de sensibilización, obviamente, del tema, porque hay que tener es un poco delicado, ¿no? La atención o el manejo que vayan a dar a los adultos mayores, ya dentro de las instituciones. Obviamente hay otro tipo de trato, ¿no? Entonces, ya una vez que se hizo esto, se hizo la convocatoria, se publicó en los diarios, sí, en los medios de comunicación, y tuvo muy buena aceptación. Y como les comento, la población de adultos mayores era grande, así que hubo bastante convocatoria, fue muy chévere. Ya los insertaron laboralmente, sí, hicieron un proceso de evaluación del proyecto, qué tan bueno fue en el año. Y los resultados fueron tan buenos que... Y como tú me comentabas, en verdad, el tema de la paciencia, la empatía, ya la gente que llegaba a reclamar, porque la atención servicios, o sea, la atención al cliente, es un lugar que se presta para que llegues a reclamar algo. Nadie llega a felicitar, ¿no?, a la gente, no, llegas a pedir algo. Y se dieron cuenta que cuando tenían a alguien muy grande, mayor, sí, la relación era diferente, no era una relación punzante, sí, era una relación más calmada, más tranquila. Y fue tan bueno que lo replicaron al modelo en varias ciudades.
De lo que tengo entendido se replicó en algunas instituciones, porque el proyecto sigue, se replicó en algunas instituciones de Sao Paulo y se replicó en instituciones de Porto Alegre, no recuerdo otra ciudad, pero se replicó en varios lugares, ¿ya? Entonces eso. Sí, de hecho, lo noto demasiado interesante al proceso y el programa y algunos resultados que nos acaba de mencionar. Entonces, quisiera saber cuál fue la experiencia de diseñar y aplicar este programa personalmente. ¿La experiencia? Sí, de diseñar y aplicarlo. Hay algo que se llama rito de paso. Y el rito de paso en psicología o en algunas culturas se menciona como cuando algo trascendente en tu vida sucedió y estás pasando a un siguiente nivel. No es un tema de madurez, pero es como que pasas a otro nivel. Para mí la experiencia fue genial, porque es gratificante. Todos los que nos hemos metido a ser psicólogos entendemos que no estamos aquí por ser millonarios, ¿no? Es por un tema mucho más allá, mucho más trascendente, mucho más humano, ¿sí? Y lo que yo pude ver es gente feliz, ¿no? Gente grande feliz, en una mejor situación, ¿sí? Y eso se ata a un mejor funcionamiento cognitivo, a un alargamiento en tu vida. Entonces, para mí, todo lo que, o sea, eso es lo que trato de decir, todas esas emociones o todo lo que se vivió es como que te hace alcanzar otra expectativa, otro nivel, es lo que te decía, un rito de paso. A mí me encantó, o sea, creo que no hay nada más gratificante que ayudar a alguien. Exacto, no hay nada más gratificante saber que ayudas a alguien para que esté bien. Entonces, otra de las preguntas es, ¿qué tipo de financiamiento tuvo el proyecto? O sea, no es necesario entrar en detalles tipo externo, mixto, interno. Se financió con mucho amor. En realidad el financiamiento fue del gobierno, sí, el gobierno, pero el financiamiento solamente en temas administrativos y en temas económicos que necesitaba el proyecto, pero si se dan cuenta no es que necesitaba mucho, sí, porque las plazas dentro del gobierno igual estaban destinadas a la contratación de alguien para la atención. Se priorizó dar a estas contrataciones o estas plazas a los adultos mayores. A la final, claro, dentro de cada institución hay un presupuesto destinado a los salarios, ¿sí? Entonces se dio prioridad para la selección en personal de atención a los adultos mayores. No recuerdo que haya tenido más... los temas de la movilización, los viajes, el presupuesto de movilización logística para que el equipo vaya viajando. Si dentro de esta ciudad había como podemos decir aquí parroquias, o sea, parroquias o cantones, ¿sí? Que están 1 hora, 2 horas. Entonces, temas de movilización, temas de logística, administrativos, pero no era un tema de gran gasto, ¿no? De gran gasto. Y cada empresa o cada institución tiene destinado un presupuesto para el salario de sus colaboradores. Entonces, no fue económico, creo yo. No lo viví, pero creo. Bueno, pero fue en su mayor parte financiado por el gobierno. El gobierno. Listo. ¿Y cuáles fueron las dificultades detectadas dentro del proyecto? Las dificultades detectadas, yo creo que la principal dificultad era que no se podía visualizar algo mientras no se lo ejecute, y siempre había una expectativa de que podría salir mal. La idea en sí, cuando se la menciona, suena muy buena, suena muy genial, ¿no? Pero ya tener adultos mayores insertados en el campo laboral podía presentarte otro escenario. Entonces siempre hubo ese tema de manejar con pinzas la inserción de ellos, porque no sabes cómo ellos iban a reaccionar a trabajar con gente mucho más joven que ellos, y viceversa, cómo los jóvenes iban a reaccionar a trabajar con ellos. Realmente fue muy bien, o sea, ya cuando se ejecutó fue muy bien, la gente era entusiasmada, y de hecho los adultos mayores son gente que tiene mucho conocimiento, o sea, que transmite muchas historias, y la gente joven podía ver esto reflejado en ellos, o sea, socializaban mucho, hacían actividades, salían a bares, recuerdo, con ellos. Entonces,
Sí, yo creo que eso fue el principal miedo, inconveniente o miedo que podía pasar. Listo. Bueno, ahora nos ha comentado muchos resultados, que es ese lazo que tenían en la atención al cliente con nosotros, con los clientes, cabe recalcar, y también de lo que incluso compartían su vida social con la gente más joven que trabajaba con ellos. Y aparte de estos resultados, ¿hubieron otros más? O sea, socialmente el fenómeno que acarrea el insertar a alguien jubilado a trabajar, alguien que no tiene ningún ingreso económico más que su jubilación, ¿sí? Y que vive en situaciones muy complicadas, porque a veces los adultos mayores son gente que le toca ser independiente, porque sus hijos ya abandonaron su casa, ya cada uno tiene su familia. Eso, el impacto que causó en ellos es como que les volvió a dar vida, un ingreso, se sentían activos, socialmente activos. O sea, podían coger y salir y tomarse un café, pagar con su dinero, ¿ya? Porque como en todo país, ¿no? La jubilación no es que es una riqueza, ¿no? Está atado a lo que el gobierno te puede dar de acuerdo a tus aportaciones. Ya acá era diferente, tenían una percepción salarial, se sentían útiles. Las consecuencias son súper grandes. Bueno, el proyecto en sí me ha parecido demasiado interesante porque no es, bueno, especialmente yo no he escuchado aquí en Ecuador que exista uno de reinserción laboral en personas adultas mayores, y yo creo que sería algo muy importante de implementar estos proyectos en nuestro país. Y bueno, agradecerle, Pablo, por este tiempo que nos ha brindado y nos ha informado acerca de este proyecto tan interesante, y solo decirle muchas gracias y por llenarnos de ese conocimiento a nosotros también como estudiantes de psicología clínica, que también debemos trabajar con ese tipo de población y que debemos enfocarnos un poco más también en lo que son los adultos mayores. Sí, ¿sabes qué? Es una población que casi nadie le pone mucha atención aquí en el país, pero en otros lados sí. Aquí en Ecuador no he escuchado, sí, pero bueno, nosotros queremos hacer un proyecto, algo así, de insertarlos laboralmente. Hay que ver cómo nos va. Pero sí, es un campo súper interesante para ustedes como psicólogos clínicos, los adultos mayores. Es un campo que nadie le está poniendo mucha atención, que yo sepa, ¿no? Desde la psicología, al menos a nivel local. Ustedes pueden ser los primeros. Muchas gracias por su tiempo, Pablo, y nada, que agradecer infinitamente por este tiempo. Gracias.